Hoy quiero hablarles de una sustancia que no tiene color, ni calor, ni sabor, ni olor. Es una sustancia que está en el 70% de la corteza terrestre. Tiene el 65% de nuestro organismo la misma. A veces aparece en forma líquida, sólida o gaseosa. Por supuesto que ya saben que me estoy refiriendo al agua, un elemento vital para la existencia humana. Dicen los entendidos que va a ser el mayor capital del futuro, superando incluso al petróleo, porque se van a requerir aguas saludables, aguas que el ser humano pueda beber, pueda tenerlas, pueda regar los campos, producir alimento, trabajo, riqueza. Es decir, el agua es un elemento vital para la vida. Por eso en la Biblia muchas veces se usan metáforas para que nosotros podamos entender realidades espirituales. ¿Quién puede entender y descifrar todos los misterios de Dios? Pero Dios nos habla en el lenguaje común, en el corriente, para que nosotros podamos tener acceso a su persona, entender quién es Dios, relacionarlos con Él y darlo a conocer a otras personas. Por eso vamos a ir a Juan capítulo 7, versículo 37, donde Jesús utiliza la metáfora del agua. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Aquellos que quieran acompañar la lectura bíblica, dijo así Jesús: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Aquí vemos a Jesús en un escenario muy particular. Estas palabras fueron pronunciadas en un contexto que tenemos que entender. Se dan tres indicaciones claras que surgen del texto del Evangelio. En primer lugar nos dice la fecha, en el último y gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? ¿Era un cumpleaños, un casamiento, bodas de oro? ¿Había alguna celebración de una iglesia? ¿Cuál era la fecha? ¿Cuál era el motivo del festejo y la celebración? No tenía nada que ver con estos asuntos humanos que habitualmente ocupan nuestra agenda para celebrar en familia o con amigos. Aquí está hablando de un día muy especial en el cual el pueblo de Israel se reunía para celebrar la milagrosa provisión de Dios en medio del desierto. En un lugar inhóspito, donde no había aguas, ni estanques, ni lluvias, ni la posibilidad de ver este elemento tan preciado para los seres humanos. Pero Dios, en medio de circunstancias hostiles y difíciles y de imposibilidades humanas, aparece para proveer a su pueblo. Se congregaba el pueblo para celebrarlo, duraba 7 días y alcanzaba el clímax en el último día de la fiesta. Y es allí que en ese último día Jesús se pone en pie para hablarle a la gente. ¿Saben que la costumbre era que el sacerdote se acercaba al estanque de Siloé, colocaba en jarrones de oro el agua tan preciada y luego llegaba al templo y lo derramaba delante de la presencia de Dios, como un acto de consagración, de reconocimiento, de decir que esto no es producto de la casualidad, tampoco es producto de la ingeniería humana. Lo que había sucedido era el milagro de Dios y como lo reconocían, en gratitud, en reverencia y en adoración, tomaban el agua preciada y lo derramaban en el altar. Yo no sé qué cosas ha colocado Dios en tu vasija. El agua es vital, pero quizá Dios colocó también dones, capacidades, familia, salud, conocimientos,
te ha dado cultura, te ha dado posibilidades económicas. Y yo te invito que si reconoces todo eso que viene de parte de Dios, hoy vengas al altar y derrames tu vida en consagración diciendo: Señor, todo esto reconozco que ha venido de ti. Y así como vino de ti, a ti lo consagro, porque en definitiva te pertenece. Cuando iban a dar para la construcción del templo, ellos decían: de lo recibido de tu mano te damos. No estaban dando nada que ellos habían producido. Estaban reconociendo que era producto de la bendición de Dios y venían y lo entregaban al Señor. La segunda cosa que indica no solo la fecha, sino la postura física. Dice que Jesús se puso en pie. Y cuando Jesús se pone en pie, todos sabían que algo tremendo y grande estaba por suceder. Él no se iba a poner en pie para hablar frivolidades, para hablar trivialidades de la vida. Cuando Jesús se pone en pie, es porque algo grande de parte de Dios está por suceder. Y Dios nunca ha dejado de ponerse en pie en medio de las coyunturas humanas. Se pone en pie en medio del mundo de violencia. Se pone el pie en medio de las tragedias humanas, en medio de las pérdidas, en medio de los dolores, en medio de las privaciones. Él sigue levantándose y diciéndonos que hay esperanza, que nos ama, que nos perdona, que nos restaura, que nos da nuevas posibilidades, que el problema que hoy estamos viviendo no es nuestro destino, sino simplemente parte del camino. Jesús se pone en pie para cambiar las situaciones. ¿Recuerdan cuando estaban por el mar de Galilea? Todo en orden, todo pacífico, todo era satisfacción, conversaciones amenas, pero repentinamente se levanta una tormenta. Y muchas veces nosotros hemos vivido así también o hemos transitado. Todo venía viento en popa, la suave brisa de la prosperidad soplaba sobre nuestra barca. Pero repentinamente se levantan olas que intentan hundirnos, sumergirnos, decirnos que no hay esperanza, que no hay salvavidas, ni botes, ni experiencia de marineros que nos puedan ayudar. Y cuando todo estaba perdido, Jesús se pone en pie. Y dice que levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cuáles son las tormentas que se levantaron en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu ánimo? ¿Cuáles son esas tormentas que parece que te van a hundir y que te están gritando es imposible que salgas de ello? Yo te tengo que decir en este lugar y en esta hora, Jesús sigue colocándose en pie para hablar con autoridad, para hacer callar la tormenta, para decirnos que esas olas que nos amenazan van a ser reprendidas en el nombre del Señor y vas a tener grande bonanza. Todo lo que Jesús hizo fue puesto en pie. Fue a vista de los hombres. La más importante de las visibilidades del Señor es cuando se levanta en la cruz. Cuando todos pensaban que estaba el mundo perdido, el Dios eterno, el que hacía milagros, ahora estaba siendo crucificado. El que resucitaba muertos, ahora iba a morir. Pero desde la cruz Él se levanta para ofrecer perdón y esperanza a todo aquel que tiene el alma atribulada. Y Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y lo escucho decir desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y viendo esa humanidad perdida, Él se levanta una vez más, no solo para callar tormentas, sino para callar la tormenta del pecado y decirnos: hay salvación, hay perdón, hay esperanza y en el nombre de Jesús tenemos vida eterna. Por eso Él no acepta discípulos anónimos, discípulos que se escapen.
Él dice: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este Jesús que se puso en pie, a la vista de todos, para hacer milagros, para ofrecer perdón, está pidiendo que también nosotros le confesemos ante los hombres y no tengamos miedo de decir: tenemos un Dios que salva, poderoso y que hace milagros. La otra cosa que indica aquí es el tono de voz. Dice que alzó la voz. No fue un suave murmullo, no es que tenían que ponerse un audífono para escucharle, pero tampoco era un griterío alocado. Era una voz firme. Recién cantábamos la voz que habla con autoridad. Es una voz firme, es una voz decidida, pero esa autoridad no quita el amor que nos transmite. Cada vez que escuchamos esa voz, nuestra alma descansa, se llena de esperanza, nos libera de los temores, nos promete vida eterna, y por eso Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, cada vez que Jesús habla, genera vida espiritual. Cada vez que Jesús habla, genera perdón, esperanza, alimenta el alma. Señor, qué dulce es escuchar tus palabras. Hasta cuando me corrige, Señor, me hace muchísimo bien. Porque esa voz que me corrige es una voz amorosa, que me está diciendo: estás por el camino equivocado, necesitas corregir tu rumbo. Y no lo hace para condenarnos, sino para salvarnos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando Dios se pone en pie y alza la voz, nos dice: yo te quiero rescatar de la condenación del infierno y llevarte a la vida eterna en el cielo. Yo te quiero sacar de la tragedia y esclavitud del pecado para la libertad espiritual que se produce cuando escuchás mi voz. Esa voz tiene que ser escuchada por las multitudes, por los que visten elegantemente, y por aquellos que quizás no tienen ropas que ponerse. Esta voz tiene que ser escuchada por aquellos que tienen cultura, educación, títulos universitarios. Pero esta voz tiene que ser escuchada por aquellos que no han accedido a los libros. La gente de la ciudad, la gente de las zonas rurales, la gente que vive en este país y más allá de este país. Esta voz se alza para que sea escuchada por todas las personas, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. La tierra, dice la Biblia, será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Hoy más que nunca está habiendo una difusión del Evangelio a gran escala. Estamos en un tiempo especial para que la voz de Dios se escuche. Hoy hay tecnologías, posibilidades, medios masivos de comunicación que nos permiten llevar esta palabra y esta voz del Señor a miles y miles de personas en diferentes lugares. Ya no es la época del cassette, es la época de la inteligencia artificial. Y esta semana pude subir un reel que increíblemente los jóvenes me lo prepararon, basado en inteligencia artificial. Tomaron mi mensaje del domingo pasado, se seleccionaron 50 segundos y a partir de lo mismo pudimos lanzar y difundir ese mensaje. Por supuesto que cuando me lo mandaron me dijeron: podés subirlo aunque no lo entiendas. Me dijeron mucho con esas palabras. Y aunque yo no lo entiendo, sé que estamos con las posibilidades como nunca para que esa voz se alce y miles puedan escuchar acerca de la salvación de Jesús. Pero cuidado, el hecho de que dispongamos de estas tecnologías nunca debe eludir la responsabilidad de que cada creyente en su casa, ante sus hijos, ante sus padres, ante sus familiares, en el trabajo, en el barrio, en la feria,
en los centros de estudio, pueda dar testimonio personal a sus compañeros, a sus amigos. Mire, podemos eludir las redes, pero lo que nunca debemos eludir, nuestro testimonio personal. La mayoría de nosotros está aquí porque alguien le habló de Jesucristo. O fueron sus padres, o sus abuelos, o quizás un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, alguien que le dijo, yo quiero que escuches la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios, Él va a transformar tu corazón. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor. Por el testimonio personal de los creyentes y por la magia de las redes que lleva esta palabra a multitudes. Pero estas son las indicaciones generales que nos da el texto. Allí lo vemos, su postura física, su voz, la fecha. Pero vamos a observar a Jesús en medio de este relato. Porque al fin y al cabo el centro de todo lo que pasa no es el jarro ni el estanque de Siloé donde iban a buscar el agua. El centro de este relato, como de toda nuestra vida, tiene un nombre, Jesús. También hoy cantábamos, Jesús, Jesús. Es el centro de la iglesia, es el centro del mensaje, el centro de todo lo que hacemos. Primero Jesús utiliza la figura del agua. Es muy apropiada para que nosotros podamos entender quién es el Señor. Vamos a decirlo claro, Jesús no es H2O, Jesús no es líquido, Jesús es Dios hecho hombre. Lo que está usando es una figura que nos ayude a nosotros a comprender la grandeza y la profundidad de Jesús. Mire, Jesús siempre hablaba mucho más fácil de lo que nosotros los predicadores hablamos. Se hacía entender, la gente lo comprendía y por eso multitudes le seguían, porque sus palabras daban aliento y esperanza. Esa figura del agua nos habla de la vida. Hace poco atravesamos una sequía como país y orábamos, Señor, envía lluvia. Derrama, Señor, que se abran las ventanas de los cielos y que empiece a caer esto que es tan preciado. Sin agua no podemos vivir. El agua genera vida, la vida animal, la vida vegetal. Habían animales que morían en el campo, los cultivos no producían el alimento, había problemas con el trabajo, la economía de algunos que tenían campo se veía afectada. En definitiva, la lluvia, el agua, es una señal de vida que riega los campos. Muchas veces la Biblia, cuando habla de la presencia de Dios, es lluvia que desciende y riega nuestras vidas. También Jesús utiliza la figura del agua porque el agua es salud. La necesitamos para la higiene corporal. De hecho, a los niños lo primero que les enseñamos cada vez que van a comer, lavate las manos. Es una enseñanza que los padres van transmitiendo. Todos sabemos que se necesita el agua para lavar los utensilios, para los alimentos y demás. Es una señal de salud. Sin agua se contaminan los ambientes, las viviendas, los barrios. Necesitamos el agua porque es saludable. Pero también en su esencia, el agua es frescura. Cuando tenemos sed, mitiga nuestra necesidad interior de satisfacer la sed que tiene nuestro cuerpo. Podemos pasar un rato sin beber agua, pero la necesitamos permanentemente. De hecho, quienes asisten aquí, los trabajos de la iglesia, colocan un vaso de agua como un elemento vital que muchas veces necesitamos mientras desarrollamos nuestra labor. El agua no es un elemento suntuoso, es un elemento básico de la vida. Incluso se nos recomienda beber bastante agua para tener también mejores condiciones de salud. Por eso Jesús utiliza todas estas figuras para hablarnos de lo que es nuestra necesidad. Nuestra vida muchas veces se asemeja a lo que vivió el pueblo de Israel, que atravesó un desierto, no por 4 horas, ni 4 días, ni 4 semanas, ni 4 meses, ni 4 años. 40 años en el desierto, dando vueltas. Y el agua era un elemento vital que ellos necesitaban.
Quizás vos estás sintiendo que estás transitando por un desierto, soleado, caen los rayos del sol, impactan sobre tu piel, te sentís cansado, agobiado, mirás para los costados y no ves salida, no ves cultivos, no ves plantaciones, no ves soluciones a tu vida. Yo te quiero decir que en medio del desierto Dios también estuvo con su pueblo. Les proveyó maná. Dice que no se le gastaron los calzados, ni las ropas que llevaban sobre sus cuerpos. El pueblo avanzó, el pueblo siguió, aunque tuvo que atravesar un desierto. ¿Quién de nosotros no ha atravesado zonas desérticas? Momentos que nos cuestionamos la vida, momentos que nos cuestionamos hasta la presencia de Dios en medio de nosotros, como que nos haya abandonado. Pero allí Jesús nos está diciendo, la salud, la higiene, la esperanza y la frescura que produce el agua no les va a faltar en medio del desierto, mientras van camino a la tierra prometida. Jesús les está satisfaciendo la mayor necesidad. ¿Sabes que este Jesús dice, yo les voy a dar a ustedes lo que realmente precisan? Algunos parece que tienen necesidad de aprobación, necesidad de reconocimiento, necesidad de dinero, necesidad del aplauso de otros, la necesidad de ser importantes, la necesidad de bienes materiales. Y aunque la verdad ninguna de estas cosas las desecho, lo que estoy queriendo decir es que la necesidad básica del ser humano no va por ahí. Ustedes y yo conocemos muchísimas personas que tienen todo eso que acabo de mencionar, sin embargo están sedientos. Sin embargo no se pueden satisfacer interiormente. Por eso Jesús dijo, busquen el reino de Dios y busquen su justicia. Todas las demás cosas les serán añadidas. Porque los que no conocen a Dios son los que están detrás de estas cosas. Porque creen que es como los espejismos del desierto, ¿verdad? Nos hacen creer que allí está la solución, pero cuando nos aproximamos se desvanece de nuestra vista. Nosotros estamos necesitando al agua de vida, a Jesús permanentemente que esté en medio de nosotros. Jesús abarca la totalidad de la existencia. No solamente Él viene para tratar con algún área de nuestra vida, sino Él viene para tratar con todos los aspectos de nuestra vida. El ser humano es un ser intelectual, es un ser pensante, racional, inteligente, adquiere conocimientos, estudia, evalúa. Todos tenemos pensamientos y todos razonamos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Y por eso la Biblia dice, escudriñen las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Se necesita escudriñar las Escrituras, leerlas, entenderlas, saber quién es Jesús, quiénes somos nosotros, qué espera del ser humano, qué hace por el ser humano, cómo llegar a conocer a Dios. Esto tiene que ver con profundidades también doctrinales. Entender la persona de Dios es fundamental, porque si no vamos a lanzarnos a delirios místicos, a la locura, a la imaginación humana, a la exaltación del pensamiento, y lo que Dios quiere es una firme perspectiva de lo que es su persona. Y por eso cada mañana me acerco a este libro que es la Biblia, para escudriñar lo que dice, para que Dios hable, para que Dios me ayude a entender en primer lugar qué es lo que espera de nosotros. Por eso venimos al templo, por eso formamos parte de grupos más pequeños para estudiar y meditar y comprender la persona de Dios. Pero la verdad que su profundidad es insondable. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Es allí que nosotros tenemos que acercarnos con humildad a entender su palabra. Pero Dios no solamente satisface nuestra sed intelectual de conocimiento de Dios. Dios satisface nuestra sed emocional. El viernes yo estaba predicando en el Teatro Artigas de Cardona.
Y se nos acercó una señora diciendo, hace años atrás, ustedes llegaron con la carpa a este lugar, la instalaron en un predio y empezaron a hablar acerca de Jesús. Y yo me entregué a Jesucristo. Realmente me acuerdo que una señora se me acercó, nunca supe quién es, no volví a verla, ni me doy cuenta qué, pero yo llegué totalmente deprimida, llegué mal, llegué interiormente vacía. Pero en ese lugar, en esa carpa, yo me encontré con Jesús. Entendí quién era y Él transformó mi corazón y pude vencer la depresión por el poder de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando vos le entregás el corazón a Jesucristo, Jesucristo salva y Jesucristo sana. Puede sanar tu enfermedad física, pero puede sanar también la enfermedad de tu alma, ese abuso, esa mentira, esa violencia que viviste permanentemente, que te hirió, que te lastimó, que te dejó sangrando el corazón. Jesús viene no para emparchar, Jesús viene para sanar, para restaurar, para darte un corazón nuevo. Por eso Jesús no solamente satisface nuestra sed intelectual, satisface también nuestra sed emocional, porque también Dios nos hizo seres con sentimientos. Así lo decía el salmista. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo tengo no solamente necesidad de saber de Dios, tengo necesidad de sentir a Dios. Y yo sé que hay muchos aquí que están conociendo a Dios, están conociendo su palabra, pero empiezan a sentir la presencia de Dios, no solamente en el plano del intelecto, sino que ese Dios que conocen en la mente empieza a bajar al corazón y transformar sus emociones. Cuando el agua de vida viene a tu corazón, Él elimina todas las sustancias tóxicas que el diablo, que el mundo, que la sociedad, que tu entorno estuvo trayendo, y te trae pureza en tus emociones, en tus sentimientos, y empezás a tener una perspectiva de Dios, de vos y de otros totalmente diferente por el poder del Señor. Pero por sobre todas las cosas, no solo sed intelectual, no solo sed emocional, tenemos sed espiritual de Dios. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente son pasajeras, temporales, un día se van a ir. Pero Dios nos hizo con una dimensión eterna. Dios nos hizo seres espirituales. Esa vida espiritual es para tener conexión con Dios. Pero también cuando nos vamos de este mundo, trascendemos y hay un mundo de recompensas y castigos llamado el cielo y el infierno. Y preparémonos para el encuentro con Dios. Dice la palabra de Dios a todos los sedientos. ¿Viniste con sed? ¿Con sed de Dios? A todos los sedientos, venid a las aguas. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El Dios te está llamando. Ahora dice, llámalo vos, Señor, yo te invoco, yo te necesito. Vine aquí con hambre y necesidad de tu persona. Vine aquí sediento de tu palabra. Vine sediento en mi alma, en mis emociones. Vine sediento de tu presencia. Señor, tú que eres el agua de vida, satisface esa necesidad de mi corazón. Y como el ciervo brama, como el ciervo gime por esas corrientes de agua, Señor, yo estoy aquí gimiendo para que me llenes de tu presencia. Y Jesús ofrece la solución. Claro, Jesús describe todo esto, pero también nos ofrece la solución a estas problemáticas. Venga a mí y beba. No dice, vaya un pastor, vaya un predicador, vaya a una iglesia específica, vaya a un terapeuta, vaya a tirarse los bucios, vaya a leer el horóscopo, la borra del café. No dice nada de esto.
Dice, si vos tenés sed espiritual, Jesús dice, venga a mí, dice Jesús, y beba. No solamente lo contemples, empezá a beber de esa agua para que llene y satisfaga toda tu alma. Vas a empezar a experimentar fruto espiritual, gozo de Dios, esperanza. Vas a fructificar de tal manera que también vas a generar bienestar en tu familia y en el mundo que te rodea. ¿Te acordás de Jesús, el que dijo, venga a mí, beba? Ahí le vemos en su ministerio itinerante. En Mateo 9, capítulo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este Jesús que dice, venga a mí y beba, está viendo a las multitudes como ovejas desamparadas, fuera de su redil, y las está invitando diciendo, ingresen a mi reino. En mi reino hay abundancia, hay aguas salutíferas, hay bendición, hay esperanza, hay eternidad. En mi reino van a poder concretar el encuentro con Dios y a partir de ese encuentro muchas cosas en la vida se van a solucionar. Así decía el salmista David, quien había trabajado como pastor de ovejas. Entonces en el Salmo 23 empieza a describir el oficio pastoril que conocía en detalles y dice, yo como oveja del Señor que voy hacia Él, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las aguas de Jesús son aguas de reposo. Vas a reposar en tu alma, vas a tener tranquilidad. Vas a beber y satisfacer la sed. Te va a encantar estar junto a esas aguas, observarlas, contemplarlas y beber de ellas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio, a esas personas que están con cargas en su alma, con luchas en su corazón que a veces se arrastran a través del tiempo. Vengan a mí, dice Jesús. Todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Porque también hay una promesa. Cualquiera que bebiere de esta agua. ¿Saben a quién se lo estaba diciendo? Jesús. A una mujer que había caído en pecado de adulterio y que se arrima junto a un pozo. Tenía la conciencia manchada. Su vida matrimonial estaba sucia. Pero esa mujer tenía necesidades interiores. Y Jesús toma una vez más el ejemplo del agua y dice, cualquiera que beba de esta agua, mujer, va a satisfacer su sed momentáneamente. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Te voy a limpiar, te voy a hacer una nueva persona, te voy a restaurar. Los demás no van a creer lo que hice en tu vida, pero ¿sabes una cosa? El agua de vida, el que sale de los pozos profundos, limpia el pecado y genera vida espiritual. Y Jesús explica a quién alcanza esta promesa. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque ¿sabes una cosa? Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Pero Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, estableció normas éticas y morales para los hombres, los cuales las hemos transgredido y a eso se les llama pecado. Y al ver a la humanidad en pecado, Dios no manda sabias reflexiones desde el cielo, sino que envía a su Hijo. Nace de la Virgen María, transita entre los seres humanos,
hace milagros, provee, da estas palabras de esperanza, muere en la cruz, es sepultado, resucita el tercer día, ascendió a los cielos y esperamos que volverá. El que cree en mí, dice Jesús, pero como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creciesen en él. ¿Sabes que Jesús te quita el pecado pero no te deja vacío? Te llena del Espíritu Santo. Y cuando te llena del Espíritu Santo, aquella persona sedienta, aquella persona necesitada, aquella persona famélica que andaba por la vida sedienta, ahora a través suyo corren ríos de agua viva. Y está diciendo, no solamente vas a satisfacer tu alma, vas a ser instrumento para bendecir a un montón de personas. La iglesia ve correr el Espíritu Santo y lleva el Evangelio a cantidad de personas. En infinidad de oportunidades, de situaciones, por todos los medios posibles. Cuando Jesús entra en tu vida, te limpia, te transforma, va a correr ríos de agua viva. Él dice en su palabra, proféticamente hablando, Isaías anuncia, en las sequías saciará tu alma. Y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Fíjate, a los sedientos, a los que estaban en sequía, ahora van a ser manantiales de riego. Las aguas no van a faltar. ¿Cómo llegaste? Mira, mucha gente nos escribe, tenemos contacto con personas en diferentes lugares. Llevamos la palabra de Dios de tantas maneras. Usted la lleva y la debe llevar mañana mismo a su casa, a su entorno. Lleve la palabra de Dios. Dios ha traído saciedad a su alma. Permita que el Espíritu Santo corra a través suyo. El viernes estábamos en un teatro predicando. Mañana nos recibirá la Comisión de Cultura del Parlamento y estaremos allí llevando los ríos de agua viva. ¿Dónde va la iglesia? Ríos de agua viva corren. ¿Sos feriante? ¿Sos médico? ¿Sos universitario? ¿Sos empresario? ¿Sos obrero? ¿Sos ama de casa? ¿Vivís solo? ¿Vivís acompañado? Llevá los ríos de agua viva. Pero a veces también transmitimos la palabra de Dios por estos medios. Y nos encanta escuchar testimonios maravillosos. Un día guardé el testimonio de Teresita. Dice, el otro día por casualidad prendí la televisión y usted hablaba de un tema que necesitaba escuchar. Le aclaro que fue coincidencia, menos mal que me aclara. Porque no practico ninguna religión. Yo también soy igual que Teresita. Yo no practico ninguna religión. Entonces, sigue diciendo, justamente su tema se trataba de abrirle el corazón a Jesucristo para dejarlo entrar en nuestras vidas. En un momento, mientras le escuchaba, por mi rostro caían lágrimas y no comprendía por qué. Por primera vez entendí que lo que usted decía era lo que yo necesitaba. Encontrarme con Dios. Y yo te quiero decir que no es lo que yo digo. Jesús se pone en pie y alza su voz diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura. Yo te invito a estar en pie. Y yo no puedo dejar este mensaje así nomás. Al igual que Teresita, al igual que muchos que nos escuchan en tantos lugares, muchos que quizás está llegando este mensaje a lugares distantes, hasta en otros países, yo te quiero invitar a que te encuentres con Jesús,
a que le abras tu corazón, a que le digas: Señor, mi alma está sedienta. Tú eres el agua de vida. Quizás es la primera vez que viniste al templo, quizás hace años que estás concurriendo, quizás te criaste en una familia cristiana, quizás eres un perfecto religioso, pero Jesús lo que quiere es transformar tu corazón. Quiere entrar en tu vida, quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere hacerte una nueva persona. Si hoy le abrís el corazón a Jesús, yo te invito a que repitas esta oración junto conmigo. Y hacelo desde lo profundo de tu alma, invitando a Jesús a entrar en tu corazón. Si querés a Jesús en tu corazón, hagamos juntos esta oración. Gracias, Dios, por haberme traído a tu casa. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que entres en mi vida. Tengo sed de ti, Señor. Tengo necesidad de ti. Perdóname. Límpiame. Satisface mi sed espiritual. Lléname con tu presencia. Gracias por entrar en mi corazón. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Cuántos hicieron esta oración? Levanten sus manos allí, a ver. Miren cuántas personas. Qué lindo, maravilloso. Dios está con usted. Marque este día, marque esta fecha. Jesús está aquí. Jesús transforma su corazón, tu vida, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.